están aquí? Eso. Amén. Nos ponemos en pie. Buscamos en Mateo capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer dos pasajes de la Biblia. Mateos capítulo 3, versículo 16, leo en el nombre del Señor y dice así. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Mateo capítulo 4, del 1 al 11, dice... Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si me postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y entonces el diablo se fue, le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Amén. Tomen sus asientos. Mi pastora ya oró por la palabra. Y como decía el pastor Fabián el día domingo, durante mucho tiempo Satanás viene tratando de destruir la iglesia, destruir propósitos, destruir llamados que han nacido en el corazón del Padre. Pero muchas veces, cierto, Satanás no es atacando desde afuera. Sucede muy frecuentemente que Satanás está atacando desde adentro. Porque extrañamente vemos a alguien de afuera que se levanta en contra de la iglesia. Siempre es la iglesia levantándose en contra mismo de la iglesia. Porque muchas veces, hermanos, vemos que Satanás se ha levantado para destruir todas estas cosas con el fin de apartarnos de los propósitos que vienen sobre nuestra vida. Pero como hablaba nuestra pastora recién, hemos declarado palabra que nosotros somos fructíferos, que nosotros daremos frutos. Entonces hoy día vamos a hacer una breve conexión entre Mateo 3 y Mateo 4. Bien es cierto, y como lo expresa Mateo 3, dice que Jesús fue bautizado y que mientras salía desde la misma boca del Padre, nombra una frase en la cual todos nos gustaría ser partícipe. Jesús, cierto, ya siendo bautizado, y de la boca de Dios sale una frase que es maravillosa. Tú eres mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y toda persona le gustaría que Dios dijera eso de nosotros. Tú eres mi Hijo amado en quien yo me complazco. O sea, tú eres mi Hijo, ese amado en el cual me alegro cada vez que tú vienes delante de mi presencia. Es como que Dios nos dijera, me gusta verte cuando tú caminas porque sé que estás pensando en mí. Me gusta cuando vienes delante de mí porque vienes con un corazón sincero. Cuando andas en tus días buenos, siento que me río contigo porque yo estoy allí presente. Tú eres mi Hijo amado en quien yo me complazco, en quien yo me sonrío, en quien yo pienso. Y luego en el segundo capítulo, a la continuación, después de que Jesús fue bautizado, Jesús fue llevado en espíritu a ser tentado por Satanás. Y tenemos aquí el primer conflicto. Todo hijo que busca la complacencia del Padre se declara enemigo de Satanás y entra en un conflicto espiritual.
Todo hijo que se denomina hijo de Dios y que Dios le respalda siendo hijo, comienza a tener una batalla espiritual. Porque el ser hijos no nos saca del caos, el ser hijo nos lleva al caos. La hermana ahí se ríe, porque es verdad. El ser hijo de Dios nunca nos va a sacar del caos. La palabra de Dios dice, y pasarás, ¿cierto?, por el fuego y todo, mas no te hago, no dice no van a pasar, dice van a pasar. Por lo tanto, el ser hijo de Dios muchas veces nos va a llevar hacia el caos. Sin embargo, Cristo allí en plena tentación es Jesús mismo demostrando de qué estaba hecho. De qué estaba hecho. Ahora bien, en este diálogo, cierto, que Jesús tiene con Satanás, una aparente conversación, siempre busca poner en duda lo que Dios es y lo que Dios quiere hacer. Si eres hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, anda y haz esto. Si eres hijo de Dios, anda y ve por lo otro. Entonces, por medio de esta simple conversación, lo que Satanás pretendía hacer era colocarse en los pensamientos de Jesús. Que Jesús en algún momento dudara de los propósitos y de las cosas que Dios estaba con Jesús. Y eso es lo que hoy día vamos a tocar. Como en muchas situaciones nos vemos en conflicto, porque por medio de nuestros pensamientos se ejecutan ciertas acciones. Y el drama de las acciones es que no solamente nos pueden dañar a nosotros, sino que también pueden dañar a nuestro entorno. Pueden dañar al hermano que está al lado. Puedo dañar a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mi esposa. Como una simple conversación puede, cierto, perjudicar tremendamente lo que Dios quiere hacer sobre nuestra vida. Y sabe que el tema de los pensamientos va algo más allá que la psicología y que charlas motivacionales. Y lo nombra el primer mandamiento que se nos dejó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque es en la mente en donde entran los conflictos. Y muchas veces entendemos de que no son conflictos con el que está al lado, es el conflicto que nosotros mismos tenemos con nosotros mismos. Porque algo del que está mi hermano ya no me gustó, entonces yo empiezo a maquinear ciertas cosas. Y lo que albergo en mi corazón es odio, rencor, amargura, envidia, tristeza, contienda, batalla, pelea, y puedo seguir. Y el drama de eso es que después, cierto, se generan ciertas acciones que vienen a contaminarnos como iglesia. Y es ahí, hermanos, en donde nosotros debemos tener mucho cuidado con quién nos juntamos. Porque si yo estoy en un ambiente donde todo el tiempo a mí me están hablando cosas erróneas, yo voy a empezar a creer lo que es erróneo. Si yo me estoy alimentando todo el tiempo de cosas que yo veo en la televisión, no va a salir nada más de mi boca cosas que no sean de mí, de lo que sale en la televisión. Entonces, muchas veces nosotros debemos tener en consideración de que somos humanos y que parte el ministerio de Jesús diciendo: arrepentidos y convertidos, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra arrepentidos en el antiguo, cierto, griego, significaba metanoia, y que significa cambio de mente. Por lo tanto, al arrepentirme, yo tengo que tener un cambio de mente, un cambio de actitud. Yo no puedo arrepentirme y estar todo el tiempo luchando con lo mismo. Por ejemplo, alguien se puede arrepentir todo el tiempo de ver pornografía, pero si sigue todo el tiempo en lo mismo, no hay arrepentimiento.
yo puedo ir donde un hermano y puedo pedirle perdón. Lo que hicimos el domingo, que fue maravilloso. Pero si yo sigo con el mismo comportamiento, ese arrepentimiento no fue genuino, no fue verdadero. No sirvió de nada. Por eso es que parte Jesús su ministerio diciendo arrepentíos, o sea, cambia tu mente, cambia tu chip, cambia tu forma de pensar, porque cuando una vez que tú logras cambiar tu pensamiento, tú logras cambiar tus acciones. Porque muchas veces, hermanos, estando aquí, nosotros podemos cantar al Señor, podemos predicar, exhortar la palabra, tocar un instrumento, venir a la oración, ser líder de cualquier cosa, lo que usted quiera ponerle. Pero muchas veces hemos venido hasta este lugar porque queremos ser informados por la palabra, pero no queremos ser transformados por la palabra. Porque venimos aquí, escuchamos el mensaje y uno le pregunta, ¿en dónde estuvo? No, estuvo en Mateo, no estuvo en Salmo, no estuvo. ¿Y de qué se trató? De esto, de lo otro, de aquí. Y parecemos enciclopedia, ¿cierto? Ministrando todas las cosas que queremos, ¿cierto? Que el pastor nos enseñó, que la pastora nos enseñó. Estamos informados, sí. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí estamos transformados? Transformados por la obra de Jesucristo, por el Espíritu Santo. En 2 Corintios 3:18 dice lo siguiente, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este pasaje nos habla de la transformación espiritual, ¿cierto?, que ocurre en cada cristiano que contempla la gloria de Dios por medio de su Espíritu Santo. Los cristianos somos transformados gradualmente para parecernos a Cristo, reflejando su carácter y su gloria. Mientras más consumimos del Padre, más semejantes somos a Él. Si nosotros, ¿cierto?, estamos en la casa y estamos todo el tiempo mirando el teléfono, no vamos a ser transformados de ninguna parte. Si yo me junto con cierta gente en donde todo el tiempo, ¿cierto?, están pelando, no me voy a parecer a Cristo. Si todo el tiempo yo estoy, ¿cierto?, ahí con el teléfono y doy, dele que suene, dele que suene, dele que suene, o miro televisión o esto y lo otro, no voy a ser transformado. La transformación aquí dice, mirando a cara descubierta, o sea, sin apariencia ninguna. Yo voy delante de la gloria del Señor y me muestro tal cual soy. Porque es una característica que nosotros tenemos que tener. Porque acá nosotros podemos venir y aparentar mucho. Yo aquí, parada como Carla, puedo venir, ¿cierto?, y decirle muchas cosas. Pero al Señor yo no lo puedo engañar. Él sabe lo que hay en mi corazón. Él sabe las intenciones de mi corazón. Él sabe lo que pienso, Él sabe lo que digo. Él sabe qué es lo que yo ya estoy pensando, qué es lo que voy a decir en un minuto más tarde. Pero al Señor no le engaña a nadie, hermano. ¿Y sabe cuál es el tema de eso? Que uno puede decir, sí, Dios perdona. Sí, hermano, pero nuestros hechos deben traer consecuencias. Traen consecuencias. Y la palabra misma de Dios dice de que nada hay oculto debajo del cielo que Él no saque a la luz, que Él no sepa. Entonces, mientras más consumimos del Padre, más virtudes de Él tendremos. Entonces, van a haber momentos de que dentro de nuestro carácter ni nosotros mismos lo vamos a soportar. Pues, hermano, hay que ser sincero. Sí. Y muchas veces, hermanos, a lo mejor ni siquiera vamos a querer venir a la iglesia. Y si alguien pregunta, pastora pasa. Sucede. Muchas veces ni siquiera a lo mejor vamos a querer orar, a querer cantar. Si es verdad, pastora, pasa, sucede. O yo soy muy pecadora o el resto es muy ángel, pero sucede.
Pero es en ese preciso momento en donde el espíritu que mora dentro de nosotros comienza a latir un poquito más y empieza a decir: no te alejes, no te alejes, vuelve, inténtalo de nuevo, vamos que se puede, vuelve a intentarlo, no te rindas, porque vienen sobre nuestra vida pensamientos que no corresponden a lo que el Padre ha designado sobre cada uno de nosotros. Y Satanás, siendo el mismo padre de la mentira, porque, hermanos, de que nosotros estemos ahí, cierto, y que Satanás nos ataque, no siempre va a venir, cierto, con que se nos muevan las paredes, se nos mueve el closet, nos tiran de las patas. No, no siempre es así. Muchas veces viene con pensamientos sobre nuestra vida que son mentiras. El drama está de que nosotros hemos fortalecido esos pensamientos pensando que son verdad. Por ejemplo, llega a la casa, ¿viste cómo me miró la hermana? No, sí, yo creo que me tiene mala. ¿Y esa qué se cree? ¿Y esa qué se cree? Se creía la bonita. Y la hermana estaba con tremendo problema en la casa. ¿Qué iba a mirar a la otra persona? Pero la gente misma se pasa rollo, ¿cierto? Oye, es que yo siento que el mensaje fue para mí, porque el pastor todo el tiempo me dio como mula. El pastor nunca nombró su nombre, pero ahí se hizo partícipe de. Por algo es. Entonces sabemos, ¿cierto?, que el padre de la mentira viene, ¿cierto?, a hacer creernos ciertas cosas. Y es más, hoy día estamos dominados por ciertas masas, porque hoy día, ¿cierto?, uno que trabaja con adolescentes y todo, la mujer quiere ser hombre, el hombre quiere ser mujer, el otro quiere creerse perro, el otro gato. Por eso es que, hermano, hay que tener mucho cuidado, porque nosotros no solamente estamos encargados de hacernos responsables de los pensamientos que nosotros tenemos, sino que también nosotros debemos hacernos responsables de los pensamientos que están sobre nuestros hijos. Por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado qué es lo que miran hoy día nuestros hijos, qué consumen nuestros hijos. Porque yo hoy día veo, hermanos, yo trabajando allí, hoy cabritos de 6 años están mirando TikTok. Estamos hablando que TikTok es una plataforma de adultos, por lo tanto uno no sabe qué va a salir de allí. Colóquele ahí, instálele YouTube Kids. No, hermana, pero es que allí igual le puede aparecer algo. Sí, pero por último usted lo intentó. Usted trató de cuidar a su hijo. Por último se queda con la conciencia tranquila. Porque después vemos por qué niñas de 7, 8, 9 años ya les gusta el niñito de al lado. Porque tenemos una red social que está hipersexualizando a los niños. Niñitas de 4 años quieren usar peto. ¿Dónde lo vieron? En internet. A los 12 años ya están pidiendo permiso para la fiesta. ¿Por qué? Y después nos quejamos, hermanos. Ese es el tema, que después nos quejamos. Cuando debimos haber colocado reglas y nunca las colocamos. Por eso es que nosotros como padres también somos responsables de lo que ven nuestros hijos. Ahora bien, como siempre hemos dicho, bajo estos pensamientos que nosotros pudieran venir a intrusiar, ¿cierto?, sobre nuestra vida, nosotros tenemos que ejercitar la voluntad si nosotros le hacemos caso o no le hacemos caso. ¿Le hacemos caso al cagüín o no le hacemos nada caso al cagüín? ¿Le hacemos caso a lo que Satanás está diciendo de mí o no? Porque ¿sabe qué, hermano? Muchas veces uno le echa la culpa a Satanás, pero a veces son los mismos sentimientos que salen de nuestro corazón maquineando nuestra mente. Porque si yo en mi pensamiento, en mi corazón, yo guardo, por ejemplo, no sé, traumas de chiquitito, que siempre hubo desprecio cuando yo viví chiquitito, y el día de mañana, cierto, alguien llega y a mí me dice algo, lo más probable es que esa persona sea muy reactiva.
y me mande hasta el volcán Osorno de ida y vuelta, porque yo lo ofendí con una palabra. Porque uno nunca sabe lo que está albergando su corazón. Por eso es que hay que tener cuidado con las palabras que uno omite. Y uno dice, porque a veces uno omite muchas palabras, pero con las acciones uno dice mucho. Pero como nosotros somos hijos fructíferos, que tenemos propósitos sobre este lugar, como nosotros somos hijos, ¿cierto? Que estamos anclados al Padre, que queremos causar complacencia en la casa del Señor, nosotros podemos decir perfectamente de que hay ciertas cosas que Satanás va a venir a tocar sobre lo que nosotros estamos llamados. Y les voy a dar algunos ejemplos para que nosotros podamos mencionar algunas cosas. Por ejemplo, Moisés se limitaba a sí mismo porque decía que él era tartamudo. Como yo, siendo tartamudo, voy a hablarle al pueblo. Mientras que Dios lo tenía para liderar al pueblo de Israel. Ir al monte y conversar con el Padre. ¿Se da cuenta o no? Moisés veía en él una discapacidad. Dios lo veía como un grande liderando. Y no solamente liderando porque no hablaban en señas. Hablaban, conversaban. Había una relación. Abraham muchas veces dudó de la paternidad porque ya estaba viejito, cómo iba a tener hijos. Y sale Dios, ¿cierto? Y le dice, te daré muchos hijos y serás padre de una gran nación. Entonces tenemos otro ejemplo condicionando lo que Dios quiere hacer. Como yo lo voy a hacer. Y Dios dice, ¿y por qué no lo vas a hacer? José, siendo un soñador, lo atacaron, ¿cierto?, sus mismos hermanos por esta misma cualidad. Sin embargo, fue esa misma cualidad que lo llevó al palacio. Un rato fue condenado, después fue transformado y lo sacó. David, hombre que caía muy fácilmente, David. Pecador, muchas veces no le consultó a Dios lo que tenía que hacer. Muchas veces, cierto, pecó muy fácilmente. Sin embargo, a pesar de eso, Dios lo llamó de que él tenía un corazón conforme a Dios mismo. O sea, todo lo que hay en tu corazón, eso a mí me agrada. Porque no está en el fallar, está después cuando yo me vuelvo a levantar y yo vuelvo a decir, te fallé, lo voy a volver a intentar. Y si la próxima vez que me caiga voy a tratar de no caerme en lo mismo, sino que voy a caer a lo mejor, pero por último caer en otra cosa. No una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en lo mismo. ¿Me entiendes? Pedro, el de mal carácter, impulsivo, con un temperamento terrible, no pasaba desapercibido, pero fue ese mismo carácter que lo impulsó a ser valiente posterior a la muerte de Jesús. Porque son los pensamientos que muchas veces limitan hasta donde yo llego dentro del propósito que Dios tiene para mí. Está llegando mucha gente. Yo creo que yo ya no sirvo. Pero mírame la edad. Yo ya no sirvo. Pero si yo ni canto bien, ¿qué voy a hacer? ¿Tocar un instrumento? Menos. ¿Qué voy a hacer yo allí? Pero para la obra del Señor, hermanos, y es muy cliché lo que voy a decir, todos somos útiles. Porque lo que hace la mano no lo hace el pie. Lo que hace la boca no lo hacen los dedos. Así que cuando venga, cierto, sobre su vida, pensamientos en donde dice, yo no sirvo en la iglesia, usted va a decir de que usted es escogida, de que usted es nación santa, de que usted le pertenece al Padre y que el Padre ama estar con usted, el Padre ama estar conmigo.
¿Sabe por qué, hermanos? Porque con todas las cualidades que nosotros tenemos aquí, no hay otra yasna. Para Dios hay una yasna. Y al Padre, Isidoro, cuidado, cuidado, Isidoro. Hay una yasna. Y el Padre ama estar con la yasna. ¿Cierto? Hay una Sandra. Y el corazón que tiene Sandra, nadie más lo tiene. Nadie más lo tiene. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Él reconoce nuestra voz. Él sabe que cuando nosotros solamente con decir Padre, Él ya sabe. Antes que digamos la palabra, Él ya la conoce. Si Él sabe, Él conoce nuestra vida. En la obra del Señor somos todos útiles, pero también todos debemos alinearnos a los propósitos de Dios. Todos debemos sujetarnos a la iglesia. No preste oído cuando alguien llega y le venga con comentarios de su hermano. Hermano, no lo haga. No cause división. No cause división. Porque la misma palabra de Dios dice que todos nuestros dones, todos nuestros talentos son para edificación de la iglesia. No son para edificación de nosotros mismos. No son para engrandecer el ego. Y por Dios que nos ha dado duro con este tema del ego. ¿Cuántos domingos ya nos han tratado? Ahí, dele que suene el ego. ¿No querrá Dios decirnos algo con eso? Y esta vendría siendo una advertencia, porque la palabra de Dios dice de que el altivo del corazón, Él lo mira de lejos. Entonces lo que Dios en este momento nos está diciendo, ¿sabes qué? Carlita, bájale a tu ego. Si usted no quiere que yo la mire de lejos, entonces bájale a su ego. Bájale a su soberbia. Porque si usted quiere que yo atienda a su llamado cuando usted esté afligida o simplemente me quiera dar gracias, entonces bájele 3 revoluciones. Todo propósito, todo llamado, todo don debe estar sometido al Padre. Todo debe estar sometido a la obra de Jesucristo. Debemos someternos a nuestras autoridades. El drama está de que dentro de la iglesia generalmente hay gente que viene dañada y lo único que espera es una reconfortación de ego, porque lo han humillado tantas veces en la vida que viene acá pensando de que lo van a elevar un poco más para darse más valor a sí mismo. Y no nos damos cuenta de que somos simples seres espirituales que adoramos al Espíritu Santo por la obra redentora que hizo Cristo sobre nuestra vida, nada más que eso. El drama de los pensamientos, hermanos, que generan acciones. Ahora, yo veo cómo yo actúo. Por ejemplo, Pedro vio todas las cosas que Jesús le hizo. Vio milagros, vio prodigios. Sin embargo, después lo negó. Si Pedro se hubiera quedado con eso de negar a Jesús y dijo, aquí yo ya no tengo remedio, aquí yo ya no tengo escapatoria, yo acabo de negar a Jesús, ya no tengo nada más que hacer. ¿Qué hubiera sido de Pedro? Hasta ahí no más hubiera llegado. Sin embargo, después de la muerte de Jesús, Pedro se levanta, tomó esos pensamientos que a lo mejor lo angustiaban porque había negado a su maestro. ¿Cómo se iba a sentir Pedro? Si estaba mal, pues obviamente, si uno niega a alguien, obviamente iba a estar mal. Sin embargo, Pedro trajo a su memoria lo que Jesús había dicho de él. Jesús había dicho, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Si Jesús ya sabía que lo iba a negar. Si Jesús me dijo de que me entregaría la llave del cielo, hay un propósito conmigo. Entonces yo iba a tener la autoridad de atar y desatar. Pedro no quedó mirando su final. Pedro dijo, es aquí donde comienzo. Como último pasaje de la Biblia quiero tomar el libro de Proverbios escrito por Salomón 4:23. Ante toda cosa guardada, guarda tú tu pensamiento.
La palabra corazón en hebreo en el Antiguo Testamento quiere decir lev o levav, ¿cierto? Que implica guarda tu pensamiento, guarda tu mente, guarda lo que piensas, guarda lo que estás maquineando en tu mente. O sea, de toda cosa guardada, más que todas las cosas, guarda lo que está aquí. Cuida con quién te juntas, porque también maquinea aquí. Cuida lo que dicen de la persona que tienes al lado, porque maquinea aquí. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que está aquí gobierna nuestra vida interior. Pensamientos, deseos, emociones, intenciones, decisiones. Porque de él mana la vida. ¿Por qué? Todo lo que yo pienso acarrea una acción y mi acción acarrea la consecuencia que yo la voy a vivir en esta vida. De lo que yo haga en esta vida voy a tener las consecuencias. Si yo actúo bien, me va a ir bien. Si yo actúo mal, me va a ir mal. Lo bueno de esto, hermanos, es que el Señor siempre llega a tiempo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, le respondió con la palabra del Señor. Y por lo tanto es allí donde inicia nuestra primera batalla. Porque la única manera de confrontar lo que se está diciendo en nuestra vida, como decía nuestra hermana Sandra delante, es con nuestras acciones. Pero para poder accionar bien, yo me tengo que alimentar de la palabra del Señor. Jesús perfectamente pudo haberle rebatido con las leyes hebreas, le pudo haber rebatido con su ejemplo, le pudo haber rebatido con tantas cosas, pero le rebatió con la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor misma se va revelando. Créanme, hermanos, cuando viene alguien y te dice tantas cosas, la palabra de Dios empieza a fluir y uno se aprende a callar. ¿Sabe por qué? Porque ahí mismo va a llegar un pasaje que va a decir, recuerda. Ya, yo muy así, pero mía es la venganza. Recuerda, yo soy el que te liberta. Pero si tú no sirves para nada, recuerda que yo te escogí. Pero es que yo quiero que las cosas pasen ahora. Recuerda, las cosas van a pasar cuando yo diga que pasen. Pero si tengo puros pensamientos malos, recuerda, yo tengo pensamientos de bien sobre tu vida, no tengo pensamientos de mal. Pero yo quería que todo pasara hoy día. No es la voluntad. Espérate un poquitito más. Acarriemos la cosa con paciencia, como decía mi hermana Sandra delante. Por eso, mientras más somos llenados de la palabra de Dios, eso va a rebotar aquí, va a rebotar acá y va a implicar una acción. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, hermanos, nosotros venimos con buena actitud a la iglesia. Literalmente nos venimos pateando la perra. No venimos enojados con el prójimo. Porque yo entiendo que lo que yo estoy lidiando, su palabra dice de que Él conoce mi corazón. Y también su palabra dice de que Él pelea mis batallas. Entonces, hermanos, hoy día quiero invitarles a que en conjunto vayamos un poquito más allá. Porque si Pedro se hubiera quedado con la tacha de ser el negador de Jesús, no hubiera pasado nada de lo que escribió después. Pero Pedro se levantó y decidió en ese momento no quedarse con el pensamiento del traidor, del que negó. Él en algún momento, él trajo a su memoria la parte donde Jesús le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia.
La parte que le dijo, apacienta mis ovejas. La parte que le dijo, la llave del cielo. Pedro no se quedó con ser el que traicionó, el que negó. Pedro se quedó con la versión que Jesús tenía de él. Y si bien para mí todavía no está revelado el 100%, la versión que Jesús tiene como Carla, lo que yo sí sé es que Él tiene planes de bien y no tiene planes de mal. Que tengo que cuidarme lo que digo, que tengo que cuidarme con quien junto, porque va más allá de que yo le sirvo a Él porque Él tiene, porque si no yo no lo obedezco me voy a ir al infierno. No, un cristiano no puede pensar así. Yo lo obedezco porque yo quiero ser fiel a los propósitos que Él tiene para mi vida. Yo quiero serle fiel porque yo quiero estar con Él. Yo quiero serle fiel porque en algún momento anhelo verle cara a cara. Porque me enfoco en el Padre, no me enfoco en lo que Satanás pudiera decir de mí. Me enfoco en lo que el Padre dice de mí. Y dentro de ese mí, dentro de lo que Dios quiere decir, va a haber corrección. Sí, va a haber corrección. Pero Él va a estar para mí. Me va a decir, Carla, alíñate de nuevo. Y yo voy a decir, ya, sí. Agachando el moño, arrastrando. Pero me someto. Y no me someto por lo que el resto dirá. Me someto porque amo a Él. Porque Él me amó primero. Y porque no hay nadie que me conozca como Él. Entonces, si en algún momento entramos a dudar de lo que Dios ha dicho sobre ti, de lo que Dios ha dicho sobre tu casa, de lo que Dios ha dicho sobre tus hijos, llénese de la palabra del Señor, porque en la palabra del Señor hay promesas que son incorruptibles, hay promesas que no tienen fecha de vencimiento, y que cada vez que las leamos Él traerá de nuevo sobre nuestra memoria que con amor eterno Él nos ha amado. Que a lo mejor estamos esperando su promesa, pero que Él en algún momento la cumplirá, porque no hay ningún pasaje en la Biblia en donde diga de que Él perdió. En todos Él ganó, en tiempo corto, en tiempo largo, pero Él siempre venció. Y que si el día de mañana nosotros decimos alguna palabra, sea para edificar, para corregir, está el Padre. Para promulgarlo, para decirlo, están ellos dos. Están ellos dos. ¿Usted tiene una versión de lo que Jesús ha dicho de usted? ¿Usted tiene alguna versión de lo que Dios dijo que iba a hacer con usted y que todavía no lo cumple? Sí, yo también. ¿Hemos dudado? Sí, hemos dudado. Hemos dicho, creo que el Señor ya se rindió conmigo. Sí, lo hemos dicho. La buena noticia de esto es que Dios no se ha cansado con nosotros, porque si no, no hubiera traído estas palabras hasta este lugar. Lo hubiera pasado camuflada y hubiera visto otra. Él no se ha cansado con nosotros y hemos declarado una y otra vez que somos fructíferos, no solamente en este lugar, sino que somos fructíferos afuera. Somos fructíferos afuera. Y no sé usted, pero yo quiero que el Señor me hable y me traiga a memoria cada una de las cosas que a lo mejor yo me he olvidado, pero que yo sé que están en el corazón del Padre. Así que no se quede con lo que lo estancó, no se quede con lo que perdió, sino que quédese con lo que Dios quiere comenzar a hacer
sobre su iglesia. Nosotros somos la iglesia. Corazones dispuestos, mentes transformadas. Yo no quiero información, yo quiero transformación. No quiero llenarme de cosas. Yo quiero que cada vez Él vuelva a traer a mi memoria una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que haya un cambio en mi actitud, en lo que yo reflejo, en lo que yo digo, en lo que yo pienso, hasta poderme convertir en lo que Dios espera de mí. Amén. Vamos a entonar una alabanza. Y las personas que tengan alguna necesidad pueden pasar al altar. Enfermos, cansancio, transformados por medio del Espíritu Santo. Adoramos a Jesús.